Ya. Bueno, sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos al podcast Darle una Vuelta. Esta sesión número 6 ya, ¿quién lo diría? Eh, Abordamos una nueva temática, nos cambiamos de Afganistán, ya vimos mucho Afganistán, le vamos a dar una pausa, creo que es lo mejor. Y ahora vamos a ver un librazo, Vamos a continuar en algún minuto, ¿sí? ¿Ah? claro, Sí, lo vamos a retomar, y vamos a ver un pero lo dimos librazo una pausa. de... igual sigue un poquito la lógica de Afganistán, lo vamos a ver un Sí. poquito más adelante. El libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Este texto se publica a mediados del siglo XX. Y bueno, ¿quién es su autora? Yo creo que es lo más básico que podemos hablar. Hannah Arendt es una filósofa nacida en la cuna ya del conflicto, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. Le tocó vivir ambas guerras mundiales. Fue una escritora y teórica política alemana que posteriormente se nacionalizó estadounidense, como muchos grandes pensadores que tuvieron que emigrar por temas del conflicto de la Segunda Guerra. De religión judía, muy importante eso, y aunque ella no se hacía llamar como una, puede ser considerada como una de las filósofas más influyentes del siglo XX. Ella ha escrito sobre temáticas como lo que vamos a ver hoy día, sobre el teniente coronel de las SS, Eichmann, pero también ha hablado sobre los totalitarismos, cómo se forman, cuáles son sus principales características, qué permite que se desarrolle un totalitarismo como tal. Y no sé qué les parece sobre la autora. A mí yo lo considero una mujer que supo discernir algo tan problemático como es entender a la persona detrás de la matanza de millones de personas. Creo que es el gran aporte que hace ella, de entender a Eichmann, que lo vamos a ver un poquito más adelante quién es, desde una perspectiva no solamente el reportaje, de decir lo que él es el malo, el asesino, el genocida, sino que lo ve desde una perspectiva, yo diría incluso de la filosofía teórica, política, de Sí. cuáles son los principios de esta persona, Mm. cómo se comporta ante ciertas situaciones esta persona, y dónde está el umbral de decisiones que tiene esa persona bajo ciertos estímulos, en este caso la Segunda Guerra Mundial y la aparición del fascismo. Así que se nos viene un programazo, no sé qué les parece. A mí me gustaría, estaba buscando aquí para tener las fuentes exactas, que para la gente que le interese más todo lo que fue este caso de Eichmann, hay una película que se llama Hannah Arendt, que precisamente habla durante todo este periodo de cómo fue la historia del caso de Eichmann y un poco de la biografía del autor. Eso lo dejo como un dato por si a alguien le interesa tipearlo y después buscarlo. Ese es como mi aporte de momento. Y bueno, en cuanto a reflexiones sobre la autora, a mí me parece interesante porque cuando ella llega a hacer este juicio, propiamente, o sea, es invitada, o mejor dicho, ella tiene que reportar este juicio por el diario New York, si no me equivoco, eh, ella iba en calidad de periodista, pero al final termina siendo filosofía, o sea, termina siendo una reflexión filosófica de cómo fue todo el caso de Eichmann. Y lo que a mí me llama la atención es que ella termina de alguna manera, no quiero decir decepcionándose, pero dando una vuelta casi 180 grados de cuál era su imagen sobre este personaje. O sea, se lleva una impresión tan grande que incluso ella en sus propios escritos uno puede observar que se esperaba otro tipo de sujeto, se esperaba más. Yo así como lo interpreto, puede estar erróneamente, por supuesto, pero que esperaba una persona cruel, sádica, casi un salvaje, y cuando ve a esta persona tan común, bajo sus prejuicios tan común, tan normal, un burócrata cualquiera, uno podría decir de escritorio, un burócrata más, es ahí cuando ella de alguna manera dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto no era lo que yo esperaba. Entonces, ese primer punto a mí me llama mucho la atención cómo se invierte de alguna manera esta visión sobre Eichmann, de no verlo como un salvaje sanguinario, sino que verlo como una persona común y corriente. Y ahí ya podemos tomar el tema de la banalidad, pero un poquito más adelante, ahí lo dejo. Eso como me inspiré. Yo encuentro que lo que dice Claudio implica cosas terribles, po. O sea, este señor pudo haber sido tu tío, tu vecino, tu profesor. De hecho, grandes asesinos nazis tenían doctorado.
algunos en ciencias políticas, otros en literatura, aquellos que mandaban estas tropas alemanas que en el comienzo de la guerra fusilaban, porque al principio tomaban a las personas de las ciudades, ¿no? Y simplemente las fusilaban. Y eso fue algo que les provocó una especie de daño psicológico a los soldados alemanes, porque nadie puede estar matando tanta gente durante tanto tiempo. Es algo que yo me imagino los perturba. Por eso tuvieron que pensar o reflexionar sobre cómo hacer esta matanza más eficiente. Y de ahí se concluye, bueno, ahí podemos conversar después, hay varios caminos. Está Madagascar entre medio. Querían enviar a los judíos a Madagascar, pero terminan en las cámaras de gases. Entonces, un título universitario y un doctorado no te garantiza que puedas convertirte en una bestia. Pero esa bestia, como lo señala Claudio, no es precisamente alguien que va tirando espuma por la boca o que tiene un mazo en la mano o que respira airadamente o que tiene un comportamiento bestial, sino que puede ser una persona que es muy amable y que tiene un tono de voz incluso hasta delicado. ¿Mm? Me recuerda a Freezer, el personaje de Goku. ¿Recuerdan? Freezer no habla, Freezer habla sumamente educado, sumamente elegante. Entiendo que era un príncipe, ¿no? O algo así. Claro, Freezer. sí. Claro, sí, él no dice abruptos, él no grita. Él nunca va a subir el tono de la palabra, sino que es sumamente moderado en su hablar. Entonces hay yo diría una condición que es terrible porque está oculta. Entonces tú para develar el mal que existe en ese sujeto, tienes que agudizar los sentidos, ocupar tu intuición, ocupar tu razonamiento o estudiar o simplemente no te das cuenta de nada y posteriormente, de manera retroactiva, quizás con estudios, puedes decir, mira, y este señor era así, mira las cosas que hizo y se veía tan buena persona. Eh, es un punto que debemos tener presente siempre en nuestros contextos cotidianos y con respecto a las personas con las cuales interactuamos. Bien, retomando el caso, propiamente tal, para quienes nos escuchan, todo esto se remonta a posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Eichmann huye desde Europa como tal, desde Austria, hacia la Argentina. Recordemos que muchos militantes nazis y también de la Italia fascista huyeron a distintos países para evitar los juicios, por ejemplo, de Nuremberg o los que se hicieron en Tokio. Y ahí adoptó el nombre de Ricardo Clemen y adoptó una vida de baja condición fuera de la vida pública. Pero en mayo de 1960, agentes del Servicio de Seguridad israelita, un estado recientemente creado posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, atraparon a Eichmann en Argentina y lo llevaron de Argentina a Jerusalén para ser enjuiciado por una corte israelí. Curiosamente, Eichmann no fue condenado o no fue enjuiciado por los cargos de violación a los derechos humanos o atentado contra la humanidad, sino que bajo atentados contra el pueblo judío. Eso es lo que ve la autora en su texto y algo que le remortifica mucho porque ella dice, ¿por qué se singularizó tanto hacia el pueblo judío cuando el problema de la solución final no es solamente el exterminio de una población, una comunidad en sí, sino que es el uso de un genocidio masivo contra varios tipos de etnias? Recordemos que muchas de las personas que eran de orientación homosexual, gitanas, también se fueron llevadas a las cámaras de gas. Y a ella le molesta mucho eso de que solamente haya sido llevado la particularidad del caso de Israel y que se tomara este caso como una plataforma de Israel de llevar un sentido de problemática o condena de algún atentado de la Segunda Guerra Mundial. Y dice, no, este es un caso internacional que debió haberse puesto también al mismo nivel de los casos de Nuremberg y de Tokio. Pero repasemos un poquito más de quién estamos hablando, porque Eichmann declaró desde una cabina de cristal, que es la foto que tienen aquí en pantalla. Incluso ahí lo pueden ver.
en el cursor ahora lo estás viendo, aquí es donde declaraba Eichmann, y la función del tribunal fue muy similar al de los de Nuremberg, con un juzgado, con un defensor y con un abogado acusante, creyente en este caso, y claramente con un público que estaba atento al juicio como tal. El juicio fue grabado y emitido internacionalmente. Pero, ¿quién es esta persona? ¿Quién es Adolf Eichmann? Bueno, Adolf Eichmann fue un criminal de guerra austriaco-alemán y oficial nazi durante la Segunda Guerra Mundial hasta alcanzar el rango de teniente coronel. O sea, en términos de escala jerárquica, era la tercera persona con mayor toma de decisiones en su rol. ¿Cuál era ese rol? Su rol era más de orden logístico. Se encargaba de todo lo que tenía que ver con el transporte a través de ferrocarriles o trenes de la población judía que estaba destinada a las cámaras de gas. Su rol fue muy importante en el concepto de solución final que se aplicó los últimos años de la Segunda Guerra Mundial por parte del régimen nazi, donde se buscaba, como decía Claudio, la maximización de llevar a los, La eficiencia. claro, y la eficiencia también de llevar a las poblaciones judías desde los distintos campos de concentración que estaban, y a su vez que esto permitiera, y de forma muy, no sé, bastante horrenda, de que las cámaras de gas jamás se entorpecieran, siempre estuvieran en constante funcionamiento día y noche, día y noche, día y noche. Eichmann, bueno, después de la inminente derrota más nazi, huía hacia Argentina y luego ya después el servicio secreto de Israel, como una forma de poner en caso o en evidencia la culpabilidad de esta persona, y llevado a juicio. Y ahí pasa lo que cuenta Claudio, que Eichmann se esperaba en una persona que botara humo por la boca, se volviera loco en el juicio, se tomara veneno, pero no, Era un hacha. no, nada de eso. Era un Eh, hombre común y corriente. un hombre común y corriente que respondía de manera calmada y que no sentía, y esto es bien importante, no sentía culpa alguna No. ni cargo de conciencia alguno de lo que había hecho. Y yo creo que eso es muy Yo, trascendental. a mí me gustaría agregar que era tan el punto que él no sentía culpa de lo que hizo, complementando un poco la idea de William, y de alguna manera él lo veía como realmente como su trabajo y como lo normal, que esta persona cuando declara en este tribunal, la mayor cantidad del tiempo lo hizo mirando exclusivamente al juez, al juez que llevaba el caso, y en ningún momento miró al público que estaba al lado de ellos, que el público eran testigos, gente que vivió el holocausto, etcétera. Era tal el grado que en ningún momento miró a las personas. Se dice que en su mayoría observó al juez y que además cuando miraba las imágenes, porque si no me equivoco, le mostraron unas películas que grabaron los aliados de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, etcétera, y esta persona las observaba sin ningún remordimiento. Lo observaba de una forma tan fría y tan, de alguna manera, como si dice a lo Poncio Pilato, como que yo me lavé las manos, que yo realmente creo que no tengo ninguna responsabilidad porque yo estaba cumpliendo órdenes. Fueran buenas o malas, yo estaba cumpliendo órdenes, que eso fue básicamente la premisa en la cual él se basó, que él estaba cumpliendo órdenes y que él no tenía la responsabilidad y que él no tenía ni siquiera cargo de conciencia. De hecho, y para agregar otra cosa, que esto aparece en la película de Hannah Arendt, que no estoy seguro si habrá sido verdad o es un tema dramatizado en la película, puede que sí, yo creo que sí, pero hubieron camarógrafos que no pudieron seguir grabando después de escuchar las cosas que él decía, porque les daba una profunda pena, sentían tanta rabia que esta persona no tuviera ningún remordimiento que no podían seguir grabando, no lo podían seguir grabando porque observaban tanta maldad, pero de una forma tan como normalizada, como tan poco empática que no podían hacerlo. Desconozco si eso es verdad o no, pero eso aparece en la película. Ojo, lo dejo ahí. Mira, aquí tengo varios comentarios, como para no repetir. Tenemos que hacer un análisis también de lo que hizo el Mossad, porque podíamos preguntarnos si
¿Por qué el Mossad no pidió la extradición a Argentina? No se lo hubieran dado, imposible. Claro, pero ¿por qué? Porque hubieran tenido que ubicar a Eichmann, me imagino, donde estaba localizado, ¿no? Creo que estaba en Buenos Aires, ¿no? En una cercanía como En campestre. San Fernando, Sí, San Fernando. es como estar en Buin, en Paine, algo así, ¿no? Puede ser, puede ser. Una cercanía de Santiago, era algo así, pero era un ambiente bien campestre, ahí donde estaba Eichmann. Eh, Hubiera ocurrido algo, muchachos, muy obvio, po. Se hubiera escapado, po. Se hubiera alertado. Imagínate tú que hubieran llegado los policías argentinos a decir, a buscarlo, a decirle que tenía algún tipo de inconveniente y que lo iban a extraditar. Me imagino que lo iban a meter en un juicio o algo así. Al otro día ya no se desaparecía del mapa. Entonces, teniendo en consideración ese hecho, el Mossad toma una decisión drástica que también nosotros podemos reflexionar y cuestionar, que es ingresar a un país extranjero y secuestrar a una persona, sacarlo de ese país y llevarlo al propio, sin ningún cuestionamiento de la legalidad del acto. Es decir, nosotros podríamos pensar, eh, ¿cómo es posible que un país permita que su servicio secreto entre en otro y secuestre personas y que nada pase? ¿Por qué se llegó a eso? No sé si habían mirado. Entonces también podemos pensar que lo que hizo el Mossad desde el punto de vista de Israel era completamente ilegal. No es legal lo que hizo el Mossad, pero desde el punto de vista de Israel es completamente legítimo, porque si no hacían eso, Eichmann se escapaba y no lo iban a encontrar nunca, así como no encontraron a muchos nazis. Hubo algunos que no encontraron nunca. En muchos países de Sudamérica se encontraron rastros de algunos, se descubrieron después, otros niegan que eran nazis. En Chile tenemos el caso de Paul Schaeffer, ¿no? Que estuvo en la juventud hitleriana. Y hay otros más también. Y al revés, de manera inversa, nosotros podríamos pensar lo siguiente, muchachos. Eh, estimados amigos, casi colegas. William es colega ya y Claudio va a ser colega pronto. Uf, ¿Ah? vamos. Le falta un poquito. En el caso de Eichmann es al revés, porque él siempre sostuvo que actuó de acuerdo a la legalidad, porque no contravino ninguna norma del Estado de Derecho del Tercer Reich. No contravino la ley. Entonces él decía, ¿de qué me están acusando? Si yo todo lo que hice fue legal. No hay nada en la ley alemana de la época, ¿no es cierto?, sobre el país en el cual yo estaba, para el cual estaba trabajando. Me imagino que era un funcionario público, sería el cargo que tenía, algo así. Sí, yo me imagino que o un ministro, no sé si era no era ministro, pues era como No. pero era, entiendo, funcionario público de alguna manera. Un burócrata, Entonces, podríamos. un burócrata estatal. Y así él funcionó, po. ¿Mm? Con estricto apego a la legalidad. No se salió ni un milímetro de la ley. Entonces dice, oye, yo estoy totalmente apegado a la ley, mis actos fueron legales. No como el Mossad, que fue a Argentina, y que eso es ilegal. Pero, desde el punto de vista de nosotros, o de la humanidad, o de un observador externo, puede mirar, sí, tus actos fueron legales, pero ¿fueron legítimos? Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo no te das cuenta que lo que estás haciendo son crímenes? Y no sé si en estricto rigor jurídico lo que voy a decir es correcto, ¿ah? Pero entiendo que sí lo son. Ya son crímenes de lesa humanidad. No lo estás cometiendo incluso contra una población en particular y las fronteras de los estados-nación aquí ya no corren. ¿Mm? Sino que tus crímenes son de tal atrocidad que nosotros los debemos juzgar como un planeta. Eso es lo que yo entiendo del concepto de lesa humanidad.
van a ser perseguidos siempre porque aquí se borran las fronteras. Da lo mismo donde los hayas cometido. Aquí el planeta Tierra actúa como un gran Estado-nación. ¿Mm? Y por lo tanto, tus actos deben ser perseguidos. Entonces, fíjese, así como para resumir y como para plantear una línea de reflexión en lo que continúa del podcast. Legitimidad, legalidad. Y al parecer, las acciones del Mossad y de Eichmann son inversas. ¿Qué piensan? A mí me gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que desde la perspectiva del derecho internacional, el Mossad sí infringió ley desde la perspectiva del derecho internacional, quiero dejarlo súper claro, porque de alguna manera infringió la soberanía nacional de otro Estado. Ese es como el término, infringió la soberanía estatal de otro Estado. Eso es como para dejarlo ahí bien. No es que lo diga yo por si acaso, eso es parte del derecho internacional, por si alguien Perfecto. lo quiere buscar. Eso... Excelente acotación. Yo pienso que los casos como de Eichmann fueron muy dificultosos de llevar al contexto, como dice usted, de una abarcación de orden ya más global, porque en ese momento el derecho internacional estaba en plena formación y no fue hasta el Estatuto de Roma, ya pasado el nuevo milenio, donde se consideró que estos actos ya no podían quedarse estrictamente bajo la jurisdicción doméstica de un Estado. Y principalmente son los casos de Ruanda, donde ya se dieron cuenta que incluso con Naciones Unidas presentes se dejaban pasar a llevar estos actos. Entonces, que exista hoy en día la Corte Penal Internacional de Justicia, que es muy diferente a la Corte Internacional de Justicia porque la primera se dedica a ver los casos como el de Eichmann, personas que atentan contra la humanidad en términos ya sea de genocidio, atrocidades, tortura, uso de armas bioquímicas, etcétera. Pero en cambio antes se pensaba que era culpa de una estructura estatal. De ahí surge la Corte Internacional de Justicia para resolver problemas entre Estados. Pero al revisar el caso de Eichmann, nos damos cuenta que si bien existe una estructura estatal que imperaba el ordenamiento burocrático de la administración pública para que se ejerciera este genocidio en masa, sistemático, eficiente, maximizador de recursos, ¿qué pasa con la persona que, y esto es bien importante, yo creo que para la discusión entre legal y legítimo, que teniendo capacidad de negación o de abstenerse a la toma de decisiones, porque Eichmann no ocupaba un cargo público que le impidiera decir no. Incluso en el libro de Hannah Arendt, ella dice que en una de las cartas, y lo comentaba usted al principio del programa, profesor, era que habían distintas soluciones. Incluso en las cartas de correspondencia de Eichmann se le sugiere por qué no, en vez de exterminarlo, lo mantenemos en el campo de concentración, y él dice que no, porque viene de una orden superior, Claro. que es la del Führer, en este caso Adolf Hitler. Pero ahí ese punto es bien interesante porque significa una completa sumisión a la orden o a la pirámide jerárquica de la estructura de la administración pública. Es básicamente la pirámide de Kelsen, donde hay una regla máxima que virtúa las demás reglas. Y nada puede contradecir esa regla máxima. Entonces, para Eichmann, es lo que dice también el autor en su texto, Eichmann deja de pensar y simplemente se dedica a ejecutar. No en el sentido de matar personas, sino que a ejecutar órdenes. Sí, y es interesante porque, y complementando un poquito eso, va muy de la mano con el tema de la jerarquía militar que era imperante y estaba tan institucionalizado en el Tercer Reich. Me explico. Precisamente como dicen, Eichmann empezó a seguir exclusivamente órdenes que él, ahora uno tiene que reflexionar si él realmente tenía la capacidad, yo creo que sí, de decir, sabéis que esto está bien o está mal, pero aparentemente él en su calidad de soldado, porque tengo entendido que a él como soldado se le reconocía como un buen soldado, porque seguía las órdenes al pie de la letra, como tiene que hacerlo un soldado en la jerarquía militar, que es obedecer sin cuestionar a los superiores. En este caso los superiores, los oficiales de la SS que estaban por encima de él y el propio
Hitler. Entonces la pregunta aquí es, él quizás como soldado cumplió su rol, su función, cumpliendo órdenes al pie de la letra, pero siguiendo esta jerarquía. Pero yo creo que la reflexión es, él realmente habrá perdido la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo creo que en este momento esto está bien, está mal, porque a mi opinión personal, yo creo que no. Yo creo que no, porque él, puedo estar equivocado, yo no he visto como el juicio completo, pero por los fragmentos que he visto de él en el juicio, él dice, yo traté de buscar, incluso traté de buscar soluciones pacíficas. Y yo me pregunto, ¿qué tan cierto habrá sido esto? Porque al final él era el que firmaba todos los papeles, o la mayoría de los papeles, o gran parte de los papeles de traslado de los judíos hacia campos de concentración. Entonces se presenta una cierta contradicción ahí, ¿no? Entonces, eso me gustaría dejarlo como una pequeña reflexión. Oye, qué interesante cómo resuena este caso en cada uno de nosotros, ¿ah? Y cada uno va mirando distintas perspectivas. Mira, yo les quiero mostrar acá, perdón, leer un texto de una declaración de él. Ojo que voy a leer de algo que está en inglés, por eso voy a traducir, espero traducir más o menos bien. Mi interés estaba solo en el número de trenes de trenes que transportaba. ¿Mm? Lo voy a traducir así, quizás mi único interés era coordinar de manera precisa el número de trenes de carga que yo tenía bajo mi mandato. Y yo podría haber transportado eh, enfermos o pude haber transportado material de guerra. ¿Mm? La gente dentro de los trenes no significaba nada para mí. Repito, la gente de los trenes no significaba nada para mí. Esto solo era para mí un trabajo, un negocio. Entonces, un negocio en el sentido de que era un trabajo que yo le estaba ejecutando. Entonces, si ustedes se fijan, ¿podríamos decir que Eichmann era un gerente? Él simplemente Yo, hizo lo que el directorio le mandó. Que era coordinar los trenes, meter la gente dentro y llevarla a los crematorios. Las llevaba de las ciudades, de Hungría, de Checoslovaquia, me imagino, hizo una coordinación completa de una red ferroviaria que era compleja, y las llevaban a los distintos campos de exterminio. ¿Mm? Pero si le hubiera tocado trabajar en otra cosa, quizás transportando caballos, o bien transportando material de guerra, o material para la construcción de casas, él hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo hubiera dicho lo que estaba dentro de esos trenes, los caballos, el material de casa, el material de guerra, o los enfermos, en realidad no significaba nada para mí. Lo que me importa a mí, para lo que estoy mandatado, es para coordinar el proceso y que los trenes partan, suban la carga y que lleguen a destino con éxito. Lo que pase antes, después, a mí no me importa. yo Eh, ¿sabe? Que dejo una reflexión abierta. Yo a Eichmann, en ese sentido, como usted lo plantea, lo veo como, porque hay distintos tipos de burócratas, pero yo lo veo como el burócrata que trata de escalar a partir de cierta manera, quedar bien con los sí, jefes, si uno lo quiere ver de alguna exactamente. manera. El burócrata que escala, Sí. aunque el jefe le esté pidiendo algo bueno o malo fuera del horario de trabajo, como sea, pero él lo cumple, con tal de seguir escalando en la Gran jerarquía social que reflexión, o precisamente sea, dice William. él lo que quiere hacer, y esto es muy terrible, estimados colegas y amigos, él lo que quiere hacer es hacer bien la pega. Quiero hacer bien mi pega, weón. Perdón, se me salió un garabato, censúrenlo. Quiero hacer bien mi pega. Eso es Pongan lo el que VIP está ahí haciendo. cuando Es esposa un dice, "Weón". gerente que hace bien, es un gerente que hace bien la pega. ¿Mm? Y como podría haber transportado material de construcción, transportado humano. De hecho, y espero no equivocarme, ahí después en las búsquedas me ponemos si esto es un error, tengo entendido que él señaló que él nunca había matado a un judío. De hecho, nunca le disparó a un judío. Y además dijo, los judíos me caen súper bien y tengo amigos Sí, judíos. yo lo vi, ¿sabe? Yo también, Sí, incluso, no sé si habrá sido la misma parte de la entrevista, o perdón, del caso en el que él dice que incluso él estaba dispuesto a facilitarle
el acceso a todas estas personas judías para que se fueran a su propia tierra, como a su propio continente, que él estaba a favor de eso, de la inmigración y todo. Y yo quedé así como, ¿ah? ¿Qué? O sea, ¿qué? No sé, me pareció muy, muy extraño cómo lo planteó y en el contexto en el que lo planteó además. Exactamente. Lo que pasa es que antes de considerar el exterminio en los campos de concentración, se consideró seriamente la posibilidad de llevar a los judíos a Madagascar. Eso es un hecho histórico, pero precisamente la distancia hacia la isla y las dificultades logísticas para lograr con éxito transportar a esa gente hacia ese lugar hizo imposible, entiendo yo que se hicieron los análisis técnicos, pero no era una solución viable. Y por lo tanto se optó por la segunda opción. Entonces aquí les quiero señalar entonces que quede como bien claro que este señor era simplemente un burócrata, yo lo llamo gerente, y que podía haber transportado piezas para la construcción como persona. Entonces aquí tenemos un problema importante, queridos colegas. ¿Qué rol juega la libertad en el siguiente sentido? Hay muchos tipos de libertad, ¿no es cierto? Libertad negativa, libertad positiva, la libertad existencial, está la libertad ética. Entonces, si yo soy un sujeto que está educado éticamente o que voy a hacer uso de mi libertad ética, se supone que conozco o que adhiero a ciertos principios universales, que son abstractos y que son de aplicación en la mayoría de los contextos y en cualquier situación, o prácticamente en cualquier situación. Ese es un tema de discusión, porque hay que pensar si realmente todos los valores y todos los principios se aplican en cualquier parte sin mediar ninguna circunstancia ni ningún criterio atenuante. Ese es un temazo. Pero asumamos, no sé, que los derechos humanos, que en esa época la Declaración de Derechos Humanos se hizo después, ¿no? Fue en 1948, no existían como tal. Pero asumamos que hay algo en el sujeto que dice lo siguiente, que creo yo que hubiera pasado. ¿Sabes que está mal lo que estoy haciendo? Si no está bien transportar gente en un tren en condiciones totalmente extremas, y tratándolas como verdadero ganado, para llevarlas a un campo de exterminio donde las van a terminar metiendo en hornos crematorios. Eso no está bien, eso está mal. Y yo soy parte de esto. Pero, ¿qué pasa si yo me salgo de aquí? ¿Cuáles son las consecuencias? No tan solo como riesgo como mi vida, me afectarán a mi familia, no sé si era casado. Sí, pues sí era casado. Si era casado y tenía hijos también. Pueden ir a buscar a mi familia, pueden ir a buscar a mi señora, pueden ir a buscar a mis hijos. No es llegar y decir, ¿sabes qué? Aquí yo paro esta cuestión de los trenes y me huyo, me voy a Estados Unidos. Supongamos que hubiera tenido como una iluminación y hubiera dicho, ¿sabes qué? No puedo seguir en esto, voy a desertar. Pero entiendo que Hannah Arendt dice, ¿sabes qué? Tú debiste haber hecho eso. Porque incluso tu muerte posiblemente hubiera evitado la muerte de millones de personas. Y por eso, aquí también tengo una cifra que no sé si es correcta, se supone que hubo alrededor de 23.000 sujetos que fueron obligados a ingresar al ejército alemán y que desertaron y fueron fusilados. O sea, no es llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a ingresar al ejército alemán forzadamente y simplemente porque me obligan y voy a tomar el rifle y voy a ir a matar rusos. Yo creo que la cuestión no es tan simple. El problema está en que en esa época ya existía más o menos 10 años de Tercer Reich, que ellos asumieron en 1933, y por lo tanto existían muchos años donde había una educación estatal que los condicionaba, y nosotros ya sabemos el poder de la educación, en el sentido de las premisas del nazismo, ¿no?
espacio vital, pureza raza-aria, por citar dos que son conocidas y simplificando todo el cuento. ¿Ah? Necesitamos un espacio vital. Alemania no cabe dentro de su frontera. Necesitamos pasar un sedazo para poder sacar a la gente de ahí y poner a nuestra gente, a nuestros colonos. Parecido a lo que ocurrió en la Araucanía en el siglo XIX. Y por otro lado, también, bueno, no solo esto de llevar a la solución final, ¿no es cierto? Sino también esta cuestión racial, de exterminar a un grupo de personas por sus características raciales. Eso yo no lo puedo entender. Aunque en mi interpretación, y aquí puedo estar equivocado, para Hitler, judío y bolchevique y comunista eran sinónimos. No había ninguna diferencia. Por eso nosotros, creo yo, que podemos distinguir ahora a un fascista, que es un movimiento de extrema derecha, a través de uno de los rasgos, que es el anticomunismo. Así que ojo con eso. Si tú lees Mi lucha, te das cuenta claramente que él habla en términos como que son sinónimos. ¿Ah? Entonces es un tema súper delicado. Entonces aquí nos estamos colocando en un tema que me gustaría que discutiéramos. Eichmann actuó legítimamente, legalmente, pero ilegítimamente. Y el Mossad actuó, desde el punto de vista de ellos, de manera completamente ilegal, pero legítima. ¿Mm? ¿Qué hacemos? ¿Dónde podemos tener ese tipo de aplicaciones? ¿Es correcto ese análisis? ¿Nos sirven esas herramientas para ver otros casos? Ahí se los dejo planteados. Y no sé si están de acuerdo con las palabras que también he expresado, puede que tengan otros puntos de vista o matices. Yo creo que el caso de Eichmann, lo que acaba de decir, tiene que ver mucho con la despersonalización del trabajo. Y es un trabajo de manufacturación. A mí me viene la imagen, un trabajo de fábrica, de hacer tornillos constantemente. Entonces, la persona que hace los tornillos no tiene que ser específicamente Adolf Eichmann. Si Adolf Eichmann dice que no va a seguir haciendo tornillos, buscamos a otra persona que siga haciendo los tornillos. Entonces, es muy difícil poner o suponer un grado de resistencia cuando cierta persona que ocupa el cargo que está utilizando es reemplazable y tiene un cierto nivel de prescindibilidad, que sea prescindible. Entonces yo creo que eso ocurre, sobre todo para el caso de Eichmann. Yo creo que la autora lo revisa mucho desde la perspectiva de, igual, por eso es importante el análisis del autor, que ella lo ve desde una perspectiva de ser refugiada, judía, que vivió la parte del Holocausto, y a su vez que buscaba cierto nivel de castigar la impunidad que había ocurrido para esos casos de fuga de criminales del régimen nazi que no fueron juzgados propiamente tal en los juicios de Tokio y de Nuremberg. Entonces, yo creo que ahí está esa como dualidad de, claro, si Eichmann se hubiera negado, se hubiera resistido. ¿Quién no me dice a mí que hubieran puesto a otra persona a ocupar el cargo? Que es lo que ocurre muchas veces en los gobiernos autoritarios, con los problemas de sucesión. Claro, saco al dictador, pero llega otro. Y tienen los casos de Libia del 2011, los casos de Siria, donde se aplican intervenciones, entre comillas, humanitarias para generar un sistema representativo, mayores libertades, pero no solucionan un problema estructural, que era lo que tenía el régimen nazi, que es lo que decía el profesor antes. Desde 1933 hasta el 45, la sociedad funcionaba de una sola forma y no existían alternativas. Entonces los márgenes de libertad de esa persona estaban muy cohesionados a un entorno social partidista de una única opinión, con los medios de comunicación controlados y que permeaba la educación. Para los jóvenes que nacieron en 1933, la única viabilidad era la del régimen nazi. La única orientación posible era a través de un líder. Entonces lo que le pasa a Eichmann es el concepto de banalidad, de que pierde el interés por una resistencia. Pero yo, a
a mi opinión también yo considero que está condicionado por eso, porque está dentro de una sociedad donde hay un grupo de seres humanos que son considerados poco menos que ganados y que son un ganado Eh, negativo incluso. Uy, disculpa, William, que pensé que habías terminado, pero sí, yo creo que, y esto nos podría llevar a hacer la reflexión, entre todas las reflexiones que ustedes han planteado, de los sistemas que son normalmente, o sea, que son aceptados y considerados como normales dentro de las sociedades. Me explico. Que existe una serie de conjuntos valóricos, de ciertos criterios, ciertos principios que definen lo normalmente, ahí está la palabra, lo normalmente aceptado en una sociedad. Y precisamente, si lo analizamos en el caso del Tercer Reich o en el caso de Eichmann, él se podría decir, desde esta perspectiva, que él estaba cumpliendo con lo normalmente aceptado, lo consensuado, lo correcto, ojo, lo vuelvo a delimitar, que esto es específicamente para su sociedad de la época, estamos hablando de la Alemania nazi, del Tercer Reich, para él estaba cumpliendo con lo socialmente aceptado, y lo cual era normal dentro de su sociedad, lo cual claramente era un contraste con la mayoría de las sociedades occidentales, por no decir con todas las sociedades occidentales, que veían esto como crímenes de lesa humanidad, lo cual son crímenes de lesa humanidad. Entonces, se plantea un poco esta reflexión que se puede hacer hasta el día de hoy en los regímenes totalitarios y autoritarios, que son sistemas que actúan a partir de una, una configuración de la sociedad que está tan normalizada, pero está valóricamente aceptada y consensuada por quienes dirigen estos estados, estos gobiernos, estos regímenes, como ustedes quieran verlo, y se transforma en lo cual está aceptado, lo cual es normal, lo cual se puede hacer, porque yo estoy precisamente en un régimen, en una forma de gobierno que me permite hacer esas cosas. Pero ahora queda cuestionarse qué tan ético, que es muy importante la ética, qué tan moralmente o qué tan ético es hacer esas cosas, si es lo correcto, lo adecuado, lo incorrecto. Entonces, yo creo que también se podría hacer esa reflexión. Sí, sí. Oye, qué interesante todo esto. Y mira, acá les quería citar otros casos. Bueno, William citó de Ruanda, ¿no? Sí, porque entiendo ahí que en el año 94 hubo un genocidio, ¿no? De alrededor de 800.000 personas. Y se le solicitó a Clinton, creo que estaba en esa época, ¿no? Intervenir y no lo hizo. Pero también están los ejemplos al revés, lo que ocurrió en Kosovo en 1999, cuando la OTAN intervino para proteger a los albaneses kosovares, albaneses kosovares, de un ataque étnico y un asesinato en masa. Entiendo que por parte de Serbia es posible, sí, ¿no es cierto? Y la OTAN intervino haciendo un bombardeo, pero sin la autorización del Consejo de Seguridad, porque si ellos pedían la autorización del Consejo de Seguridad, era altamente probable que Rusia y China se opusieran y por lo tanto no iba a existir ese bombardeo. Entonces ahí también tenemos otro caso donde existe, a pesar de ellos lo hicieron. ¿Mm? Entonces, lo que ocurrió en esa época, en 1999, fue un bombardeo de la OTAN, que ocurrió sin la autorización del Consejo de Seguridad, donde posiblemente Rusia y China se iban a oponer. Y ahí tenemos otro caso de un acto que es ilegal, porque no acató toda la burocracia de la ONU, pero que sin embargo es considerado legítimo, porque ellos, si no hubieran intervenido, posiblemente hubieran permitido o se hubiera provocado un exterminio y genocidio de los albaneses kosovares. Entonces ahí hay un caso terrible. Y también está el caso inverso, no sé si ustedes ubican a Ian Hurt de Siria, que le pedía por favor a Obama que interviniera en su país, ¿ah? Para derrocar al presidente Assad. Y también ahí tenemos este mismo problema. En el caso de las intervenciones de los países, quizás lo podríamos llevar al caso de Afganistán también, ¿no? Invadir un país es ilegal.
y es legítimo, entonces ahí empieza una cuestión que es terrible, po. ¿Quién considera que es legal? Para unos puede ser legal, para otros ilegal, y también quién considera que es legítimo, porque para uno es legítimo y para otro es ilegítimo. Y así transformamos un problema que nosotros, claro, tenemos la teoría, pero llevarlo a la práctica no es tan sencillo. Para aclarar otro punto aparte, es simplemente pensando como en la banalidad del mal, creo que no es justificable decir que yo cometí actos horribles porque obedecí órdenes. Creo que eso es lo que estamos señalando y lo que señala Hannah Arendt en su texto, es exactamente lo que es la banalidad del mal, ¿no? Ejecutar actos que no tienen correspondencia con valores éticos universales, sin embargo hacerlo de todas maneras, cuando lo que corresponde posiblemente es que quizás en casos extremos, es muy fácil decirlo aquí sentado, ¿va? Pero que arriesgues tu vida para que eso no ocurra. Yo entendí en esos términos el caso de Eichmann. O sea, lo correcto es que él hubiera dejado su trabajo y que posiblemente él hubiera pagado con su vida ese acto, pero eso hubiera evitado por lo menos que millones de personas que murieron estuvieran en su conciencia, que creo que fue el acto más terrible. Yo, retomando un poco la idea que hizo el profesor y dando estos tips que ahora voy a empezar a dar un poquito sobre películas, hay una que se llama, a la audiencia interesada, se llama Disparando a Perros, que seguramente Wheeler la debe conocer, que es una película que narra un poco lo que fue la matanza o el genocidio de Ruanda. Les dejo ahí el nombre, Disparando a Mm, Perros, del año 2005, por si les ya, interesa profundizar más sobre el contenido. Ruanda. Ahí pueden ver la película que debe estar disponible en las plataformas correspondientes. Bueno, sacando ahí ese, ese dato, sí, yo creo precisamente que lo que hace Eichmann, y tomando un poquito conceptos o un poquito más el área más religiosa, es lo que hace un poco Poncio Pilatos cuando se lava las manos, cuando de alguna manera se castiga a Jesús, ¿no? Al final, tomar esta premisa que no, son ustedes quienes están condenando a Jesús, yo en este momento me lavo las manos prácticamente, de ahí viene esa frase, me lavo las manos como Pilato, y al final es no asumir la responsabilidad que sí tengo, básicamente. Porque como usted bien dice, profesor, yo tengo la capacidad de elegir o tomar otra alternativa, otro camino, cuando hay cosas que claramente están violando ciertos principios, ciertos valores que no necesariamente son los míos. Me explico. El hecho de matar a otro ser humano o ser cómplice más allá de nuestras sociedades, de lo valóricamente aceptado, es de alguna manera quitarle la vida a otra persona, ser cómplice. Eres culpable. Eres culpable porque eres o cómplice, manejas la información y no es llegar y decir, ¿sabes qué? Ustedes lo condenaron, yo me lavo las manos y yo no tengo ninguna responsabilidad porque, claro, yo no fui el que le pegó, yo no fui el que disparó, yo no Mm, fui el que, qué sé yo, pero tengo culpa porque yo gestioné la información, yo dirigí, ojo, y esto es interesante porque en su propio cargo lo dice, yo gestionaba todos los mm, transportes para que estas personas se fueran prácticamente como si fueran ganado al matadero. Quizá yo no soy el operador de la máquina en el matadero, qué sé yo, poniendo esta lógica como cuando llevan a las vacas a los mataderos, pero yo no fui quizá el que operó la máquina, etcétera. Yo no fui el chofer, pero yo fui el que gestioné. Yo fui el que administró. Y tomando también la idea de William, es interesante porque quizás si Eichmann se hubiese negado y hubiese hecho lo que Hannah Arendt plantea, que es, él podría haber tomado sus cosas y haber dicho, ¿saben qué? Esto no va conmigo, ya sobrepasé, esto está mal, no puedo seguir con esto, me voy. Podría haber habido otro Eichmann con otro nombre, perfectamente que reemplazara lo que él estaba haciendo. Entonces, yo personalmente creo que sí podría haberse negado y creo que sí podría haber tomado otra alternativa y que las cosas no son tan simples como decir yo me lavo las manos, no tengo culpa, incluso de forma tan descaradamente decir que yo empatizo con ese pueblo, con esa cultura, eso es banalidad del mal, como dice Hannah Arendt, es una simple banalidad del mal. Entonces, eso creo yo. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero eso es lo que creo yo.
Y es terrible, ¿ah? Porque la banalidad del mal es como tan sutil, como tan cotidiana, como tan trivial, tan del día a día. ¿Mm? Ese es el problema, no te das cuenta. Si ese señor pudo haber sido tu tío, tú podrías haber estado tomado un 2-11 con él. ¿Ah? Sin embargo, él estaba haciendo esas cosas. Y aquí, este yo creo que es un caso particular de un caso general, que es, ya ahí nos adentramos literalmente en la teoría política. ¿Cuándo un ciudadano debe obedecer a su gobierno y cuándo lo debe de desobedecer? ¿Y cuáles son las razones para hacer eso y cuáles no? Es decir, en qué momento un ciudadano debe entender y comprender que su gobierno es ilegítimo y que simplemente ya no puede acatar sus normas ni sus órdenes y que pasamos a otro nivel. Y muchos autores a través de la historia lo han señalado, historiadores importantes. John Locke, por ejemplo. Y también, Eh, disculpe, profe, dale, no. no, simplemente estaba citando algunos, por citar uno famoso, ¿no? Que hay muchos más, ¿no? Pero que muestran esta disyuntiva. O sea, cuando un gobierno es legítimo y cuáles son sus fuentes de legitimidad. Ese es el punto. ¿Ah? y además, la capacidad, profesor, que tienen que tener los ciudadanos, y voy particularmente a lo que son Fuerzas Armadas, Fuerzas Especiales, de decir, de desobedecer órdenes que no son correctas, órdenes que claramente implican violaciones o claras violaciones a los derechos humanos. Me Claro, explico, cuando un soldado tiene que de alguna manera separar su función, su trabajo, como decía William anteriormente, y decir, ¿sabes qué? Esta persona es mi compatriota, por ejemplo. Yo no le puedo disparar a una persona, no le puedo pegar hasta dejarlo prácticamente tirado en el suelo a una persona que, por ejemplo, comparte mi misma nacionalidad, mis mismos valores, principios, y el hecho de ser, por ejemplo, un soldado o ser fuerza especial, eh, estas son críticas, por supuesto, eso no me da la facultad para decir, no, es que sabéis que yo aún así te voy a disparar, etcétera, porque estoy cumpliendo lo que me dicen mis superiores, lo que dice la ley, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa crítica la dejo ahí como para... es que eso es precisamente parte del meollo del asunto de la banalidad del mal, que es lo que trata Hannah Arendt, y por eso creo que es tan importante tratar este tema. Porque yo no sé si en la ciudadanía en general se tiene conciencia de que esto está ocurriendo y de que hay personas que sí debieran hacer reflexiones éticas en torno a sus acciones en el aparato estatal, por ejemplo. Porque ella lo enfoca precisamente en el funcionario público. Ocurre también en el privado, pero estamos hablando del caso del funcionario público, que en algún momento debiera decir, esto no corresponde. ¿Mm? Esto se debe hacer de manera diferente, o esto yo lo voy a hacer, que creo que es el caso el menos malo, lo voy a hacer, pero voy a dejar una nota de que lo hago obligado, porque tú me estás ordenando hacerlo. Yo no estoy de acuerdo, pero como yo soy tu subordinado, esto queda por escrito. Ese es un muy buen punto, ya que lo toca, porque si nos llevamos al cuestionamiento de cuándo la autoridad tiene como ese factor de ingerir en la toma de decisiones, pero a su vez, cuánto es la capacidad que yo tengo de reaccionar en contra de esa autoridad. Y mucho de la experimentación que se hizo en ciencias sociales, y sobre todo en el área psicológica, tiene que ver de entender cómo funcionaba esa conducta bajo ciertos supuestos de acción y reacción. Entonces, hay dos casos muy temáticos, muy bien interesantes, ambos de la década de los 60, que son en primer lugar el experimento de Milgram y el de la tercera ola. Ambos realizados en Estados Unidos de la década de 1960, el primero hecho en la Universidad de Yale, y el primero a mí me parece muy interesante porque concuerda con lo que acaban de decir ustedes dos, porque se los voy a explicar más o menos, y a quienes nos escuchan también, que consistía en tres personas. Había un investigador que va a tomar la función de autoridad, hay un voluntario que va a cumplir la función de maestro, que a su vez es un ejecutor, cumple órdenes, y hay un cómplice, que es, en este caso va a ser un actor, pautado, ya condicionado, que se le explica cómo funciona el experimento, que va a ser la víctima, o en este caso el alumno.
Entonces el experimento consiguió de la siguiente forma. El investigador le ordenaba al voluntario que realizara ciertos cuestionarios a la persona, en este caso al otro lado de la pantalla, y que esta persona debía responder bien a dicho cuestionario. Si esa persona no respondía bien, le llegaba una carga de voltaje que iba de forma creciente. O sea, partía con 60 voltios, que es como, bueno, el enchufe de la electricidad tiene 244, entonces partía como una carga ligera, después más alta, hasta llegar a los 400 voltios, que ya es prácticamente morir al instante o empezar a poco menos que tirarse al piso, gritar. Entonces, el cómplice, que era un actor, estaba indicado que tenía que cada vez equivocarse más y actuar en función de que le estuviera llegando una descarga acorde a los 160 voltios y en su vida. Entonces el investigador le decía, castíguelo. Y el voluntario cumplía al principio. Después se volvía a equivocar y escuchaba a la persona que estaba detrás de la pantalla, que ya no empezaba a decir que ya por favor, sino que empezaba a gritar, empezaba a golpear la pared de cristal. Y el investigador tenía, cada vez que el voluntario empezaba a negarse, les decía de la siguiente manera: por favor, continúe el experimento. Si se negaba, no, por favor, es necesario que usted continúe con el experimento. Por favor, usted está obligado a continuar con el experimento. Y la última era: usted ya no puede detenerse, no le queda otra opción, continúe con el experimento. Curiosamente, de las personas que seleccionaron para esta investigación, el 60% continuó hasta los 400 voltios y terminó matando al cómplice. Y eso tiene que ver con mucho la alienación y el adoctrinamiento de la persona bajo ciertos parámetros, que es lo que les mencionaba antes, de que cuando ciertas condiciones se dan, la persona tiende a seguir ese orden. Y eso, claro, esto se puede extrapolar, que puede ser visto desde el área positivista, que está muy controlado, muy determinista el experimento, pero nos sirve como un ejercicio de reflexión que si se dan ciertas condiciones en el área social o en la institución pública, el voluntario, por mucho que tenga un doctorado, por mucho que tenga algún tipo de educación, está alienado a seguir el parámetro de la estructura. Y si se trata de salir de ahí, los nodos de dicha estructura lo identifican automáticamente y primero lo sacan. O lo alinean de nuevo o es sacado del sistema. Entonces, es como lo que conversábamos en la sesión atrás de Afganistán, de cómo se pierde la individualidad, la capacidad de reflexionar, a convertirnos en verdaderamente colmenas, de tirar la palanca, tirar la palanca, tirar la palanca, y se pierde la noción de que hay un sentido de causa de lo que estamos haciendo. El de la tercera ola va o menos de lo mismo, tiene que ver cómo funciona el sistema del fascismo bajo condiciones normales, por ejemplo, en una escuela secundaria o una escuela de educación media. Entonces, es bien interesante cómo en esta escuela estadounidense, el profesor, como no le puede explicar a sus estudiantes cómo funciona el fascismo o cómo funcionaba la Alemania nazi, lo aplica a través de ejercicios prácticos. Por ejemplo, la disciplina, el tono de la voz, cumplir órdenes hasta que se cumplan al pie de la letra o si no se reiteran de nuevo. Por ejemplo, el profesor entra, todos los alumnos deben pararse al mismo nivel de tiempo y responder con el mismo nivel de voz. Si no lo hacen, todos se devuelven y vuelven a intentarlo nuevamente. Si eso se reitera y se vuelve un trabajo iterario con el tiempo, la persona pierde la capacidad de reflexionar por qué estoy haciendo eso y se vuelve un verdadero autónoma. Creo que son los casos donde podemos ver, no tomarlo como generalizable, este es mi punto de vista, pero sí que nos lleva a pensar de que bajo ciertas condiciones sociales las personas son completamente moldeables. Yo puedo convertir a un niño o en un artesano que haga trabajos preciosos o en un verdadero asesino. Da lo mismo, si tengo los instrumentos necesarios. Y eso es verdaderamente terrorífico. Oye, muy Yo, interesante el ejemplo. sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice William. De hecho, ahí mientras hablaba le da una vuelta y claramente hoy en día también hay ciertos medios, hay ciertos espacios que facilitan que nosotros seamos altamente moldeables y nos volvamos como autónomos. Me explico. Por ejemplo, las redes sociales, los espacios virtuales,
son espacios que precisamente generan que nosotros no puedo encontrar la palabra. Seamos permeados. Nuestra identidad muchas gracias, profesor. Nuestra identidad se vea constantemente permeada, ahí está, lo dije bien, constantemente permeada por ciertos estímulos, simbolismos, neologismos, incluso que son creados en estas mismas redes sociales o por grupos que están dentro de estas redes sociales que precisamente tratan de cooptar de cierta manera a ciertos grupos que pueden ser altamente manipulables. Me explico, y hay un ejemplo de esto. Cuando el presidente Trump salió electo, previamente hubo todo un tema con el Cambridge Analytica, que no sé si les suena, que precisamente estaba este logaritmo de Facebook que iba de alguna manera modificando, no, digamos que iba estructurando en los perfiles de los usuarios contenido que se moldeara con, que esto es lo más interesante, contenido que se moldeara con lo que dijera el logaritmo de ciertos candidatos, mejor dicho, con cierto candidato, que en este caso era Trump, que respondiera con ciertas búsquedas, qué sé yo, con ciertas similitudes, ahí está la palabra que no encontraba, con ciertas similitudes que tuviera el logaritmo con las búsquedas o las preferencias de, en este caso, el usuario. Ahí lo dije. Entonces, sumamente interesante cómo hay ciertos espacios que en la actualidad permite que seamos no solamente altamente moldeables, sino que además manipulables, que yo diría que es altamente preocupante y muy terrorífico, porque hoy en día son espacios que además de tener grandes ventajas, pueden tener muy, pero muy malos usos y que son muy peligrosas cuando hay ciertas personas que precisamente saben lo que nosotros estamos hablando, hacen estas mismas reflexiones quizá y utilizan estos medios de forma incorrecta. En vez de usarlos para comunicar, informar, enseñar, educar, promover cosas positivas, lo hacen para sus propios fines e intereses. Y a eso es lo que voy. Entonces, esa reflexión yo creo que es importante que la hagamos constantemente y no la dejemos de hacer. Eso la dejo ahí para el que quiera pensarla ahí. Oye, y podríamos llevar tu ejemplo a la sociedad completa. Si recuerda que la sociedad, bueno, lo hemos comentado antes, lo que voy a decir creo que lo voy a repetir. La sociedad preexiste a nosotros. Entonces, cuando nosotros nacemos, desde el punto de vista biológico, seguimos las leyes naturales, pero desde el punto de vista social, ¿qué leyes seguimos? ¿Hay leyes? ¿O lo que seguimos es simplemente es un condicionamiento social producido por la sociabilización, fundamentalmente hecha en la familia y en el sistema formal educativo? Podríamos decir que todo lo que nosotros creemos nos preexiste, y ahí tengo la pregunta fundamental. ¿Alguna de las ideas que nosotros tenemos es propia? ¿Algo de lo que hacemos no fue hecho antes? Entonces tenemos que recordar que la sociedad nos preexiste, y podríamos llevar esta cuestión al extremo. El niño es sociabilizado, ya sea en el sistema formal, educativo, en la enseñanza parvularia, secundaria, terciaria, pero también en su familia y en su comunidad. Y ahí podríamos hacer una pregunta que es terrible. ¿Cuál de las ideas o de los conceptos que nosotros tenemos es propio? Las ideas políticas, las ideas religiosas, nuestros prejuicios raciales, nuestros prejuicios de clase, prejuicios en el sentido de que son antes de que nosotros hagamos juicios. En ese sentido, son juicios anteriores a nuestro razonamiento consciente. En ese sentido lo estoy diciendo. Posiblemente nos condicionan, y en ese sentido yo podría decir que, lo decía Eric Fromm, somos robots, tenemos algún espacio de libertad. ¿Qué idea que nosotros tenemos es propia? ¿Hay alguna idea propia? Y ahí le decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Que desde el punto de vista de la filosofía existencialista, lo que en realidad hacemos al estar condenados a ser libres es tomar decisiones que van escribiendo la historia de la humanidad, pero esas decisiones se toman in situ,
en el momento. No hay un manual. Y desde ese punto de vista podríamos decir que somos creativos desde el punto de vista de cómo debería ser el mundo. Pero al parecer toda la concepción que tenemos está dada desde antes. Y eso es muy preocupante porque eso significa que nosotros de alguna manera no nos damos cuenta que las visiones de mundo que tenemos, que las perspectivas desde las cuales miramos, la perspectiva es muy interesante porque está asociado al diálogo, con las cuales miramos el mundo social, no han sido creadas por nosotros, han sido creadas por muy pocas personas y que nos determinan en nuestra acción cotidiana. Y lo que es preocupante es que estas concepciones, sobre todo cuando son llevadas al ámbito político, están en conflicto. Y como aquí no podemos hablar ni de verdad ni de falsedad, porque creo yo, a mi juicio, que esas categorías se aplican al mundo natural, las cosas son verdaderas o falsas cuando estoy hablando de la naturaleza, de cómo el mundo es, cuando estoy aplicando el método científico a proposiciones científicas, a leyes o a sentencias que voy a preguntarle a la naturaleza si son leyes o no cuando hago un experimento y observo los datos que ella me entrega. Pero cuando hablamos de lo que el mundo debiera ser, ahí es donde estamos en un conflicto porque chocan diferentes visiones dentro de un mismo país y obviamente dentro de distintos países. ¿Mm? No vamos a entrar en todos los detalles, pero creo que eso es más o menos claro. Y por lo tanto, ya lo decía Eric Fromm, nos hacía esa pregunta. ¿No somos robots ya? ¿Qué es lo propio? ¿Cuál idea es mía? ¿Qué cosa realmente he inventado? ¿Qué cosa nueva he aportado? Entonces, desde esa perspectiva, creo yo que es una pregunta súper difícil. Lo que yo sí que creo que he hecho es que he tomado decisiones éticas. Posiblemente he intentado tomar mi vida en mis manos y tratar de llevar a cabo un proyecto IA. Pero ideas científicas, por ejemplo, es muy difícil. El desarrollo de ideas sociológicas, de teoría política, todo está dado, todo está dado. Lo que uno hace es conocerla. No sé qué opinan al respecto, puedo ser muy extremo. Yo pienso que hay más margen de acción. No solamente que ya el mundo está dado y todo es una construcción social. Creo que hay capacidad de reflexionar, pero no solamente de la reflexión como una forma de alcanzar el conocimiento, sino que también a través de la contemplación, por ejemplo. La idea de salir, caminar, ver un árbol, observar el horizonte, genera cierto nivel de percepción sobre la realidad que nos incentiva a interpretar el mundo de una manera correcta o incorrecta. Que eso es lo bonito, que es que estamos dispuestos a equivocarnos. Y de esa manera nosotros generamos algún tipo de pauta de cómo entendemos el mundo. Y esa genera un choque cuando lo llevamos a un plan del área política, porque tiene que ver, funcionar una lógica de poder donde una se interponga con otra. Creo que ahí eso es muy valioso. Pero yo sí creo que las personas nacen en el mundo, se desarrollan, acceden al conocimiento en la medida de lo posible, pero generan matices. Yo creo que, por ejemplo, si hacemos esta misma discusión en otra universidad de este mismo país, ni siquiera yendo a otro lado, yo creo que habrían aportes distintos. Aportes distintos en el sentido Sí. que mencionarían otros autores, se centrarían en otro aspecto. Claro, Sí. serían teorías sociológicas que ya están dispuestas, que ya están hechas, es cierto. Pero lo que acaba de mencionar el profesor, yo creo que es clave, es que tomaron la decisión de tomar esas teorías y no otras. Yo creo que ahí está la clave de la persona dando su aporte a la sociedad, porque al En final las del día aplicaciones. es la aplicación, porque al final del día hay un discurso que Buen construye punto. esa realidad Mm. y que se genera a través de la figura de una autoridad. Eso es lo más interesante, porque esa persona, cuando genera una estructura argumental que implica una exposición, pero también una apelación hacia un otro, se genera como, wow, esta persona sabe lo que está diciendo, yo voy a seguirlo.
Y lo tenemos con el caso que lo ven ahora en la lámina, que es los distintos tipos de autoridad. No necesariamente que sea un doctorado, un magíster. El rector de una universidad puede ser un religioso, un maestro artesano, un carpintero. Pueden ser personas carismáticas, personas que en el barrio es el más conocido, la persona del colegio que es más popular, o puede ser alguien que esté por las reglas, como puede ser un alcalde, un presidente de la junta de vecinos, que estructura la comunidad, estructura su diálogo, su forma de ver el mundo y permea, como decía Claudio, y forma a la siguiente generación que el día de mañana va a ocupar ese mismo cargo y va a replicar los conceptos de autoridad. Van a tener matices, obviamente, no van a ser los mismos tipos de autoridad, pero se sigue repitiendo esta rueda de preservar cierto nivel de discurso y cierto nivel de visión sobre el mundo. Entonces, yo creo que lo que va variando es el tiempo, el espacio y la persona que ocupa ese cargo de autoridad. Eso, no digo más. Yo creo, para hacer la finalización, porque ustedes son unos grandes, entonces ya han dicho todo, entonces tratar de agregar más o complementar lo que han dicho para mí es como chuta. Pero sí, yo comparto esa idea y para ir cerrando esto, eh, siempre hay matices, y comparto mucho esa idea de lo que dice William, siempre hay matices en el sentido de que al fin y al cabo, y esta ya es mi visión de mundo, por supuesto, al fin y al cabo, todos somos de alguna manera, tenemos nuestra propia realidad, ¿no? Y la interpretamos de distintas maneras, la interpretamos como nosotros querramos interpretarla y a nuestra conveniencia, por supuesto, lógicamente. Entonces, siempre hay matices, hay matices, entonces creo que es importante entender precisamente eso, que de alguna forma para aproximarse, ¿cómo lo digo? Para aproximarse siempre a la realidad, y creo que siempre lo he dicho en los últimos podcasts, para aproximarse a la realidad uno tiene que tener siempre en cuenta ese eje central, que somos todos tan distintos, pensamos tan distintos, vemos el mundo tan distinto, pero sí hay que encontrar ciertos puntos de convergencia, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos de convergencia? Primero, creo yo, la ética y la moral debe ser un punto de convergencia clave. Ética y moral, pero una ética que esté orientada precisamente a ciertos valores o principios que sean inamovibles. Me explico. La violencia, condenar la violencia, venga de donde venga, por ejemplo. Da lo mismo si yo estoy sentado aquí en Chile y hay otra persona sentada en México, etcétera, o yo estoy en la universidad de acá, de allá, etcétera. Hay cosas que desde una perspectiva moral y ética deben ser siempre condenables, como por ejemplo la violencia. Condenar completamente las violaciones de lesa humanidad y a los derechos humanos, creo que podemos estar en consenso, podemos estar de acuerdo en esas cosas que precisamente buscan dignificar de forma universal el respeto hacia la vida humana, hacia las personas, de su forma íntegra. Y yo creo que lo importante es entender eso, entender las diferencias y que a partir de las diferencias tener ciertos puntos de convergencia entre nuestras realidades para encabezar una sociedad mejor, ¿no? Creo que ese debería ser como el objetivo último, creo yo. No sé si será muy idealista lo que estoy diciendo, pero yo creo que esa es una de las reflexiones que podríamos sacar de esto, ¿no? Que al final puede que estemos frente a una situación en la cual el sistema nos obliga a actuar de cierta manera, pero nosotros tenemos que quizá apelar un poco más a la ética y a la moral, más allá de lo que nosotros pensamos, más allá de nuestra propia realidad y decir, ¿está realmente correcto que yo a esta persona le haga esto, le diga esto, etcétera? Es pensar, ir más allá, entender que hay matices y, como dice William, observar que hay un horizonte tremendo, pero no solamente para observar, de posibilidades, porque estamos en un universo que es infinito en posibilidades. Yo creo que esa es como mi reflexión así final. Estuvo buena esa reflexión, Bueno, como oye, mezclando un y poco de muy todo. interesante. Mira, y aquí podemos hacer dos posts cada uno de ética y otro, creo yo, que de Max Weber. O sea, esto da, Max Weber da para varios. O cómo resuena Max Weber o lo que nosotros logramos conocer de Max Weber en nuestras vidas.
Porque conocer a Max Weber es prácticamente imposible. Es tan amplia que en esta sociedad que avanza tan rápido, sentarte a leer economía y sociedad te puede llevar años, no sé, la vida entera. Porque Yo tenés creo que leerlo más de una vez. Yo creo que el solo hecho de conocerse a uno mismo ya es algo muy Sí, difícil a lo largo de toda una vida, profesor. eso es Entonces, algo tratar de que conocer uno a otra lleva toda la persona vida. es algo sumamente complejo. Mira, quiero cerrar con complementando dos ideas. Con respecto a esto de las ideas universales, esto nace en la Ilustración y es un ideal del hombre ilustrado. Proclamar valores y principios universales que sean aplicados en todo tiempo y en todo lugar. Curiosamente, no sé si se han dado cuenta de esto, queridos colegas, que después de la Revolución Francesa viene la Contrarrevolución, y hay pensadores como Burke, que precisamente sostienen que esta idea de principios y valores universales no es correcta. Y el mundo conservador precisamente se agarra de eso, porque señala que se tienen que valorizar lo que dice ahí de Max Weber, la tradición. Los gobiernos que han llegado en esta época a estar presentes en nosotros tienen una larga historia llena de sabiduría, y las personas que están en las posiciones de poder y que están metidas en la estructura burocrática del Estado tienen una amplia experiencia que nos permite que este mundo sea más o menos gobernable y no tan malo. Por lo tanto, si nosotros además nos damos cuenta que hay múltiples tradiciones en múltiples países y además en múltiples naciones o lugares dentro de un mismo país, nosotros podríamos señalar que pensar en valores y principios universales es incorrecto. Lo que tenemos que pensar es en particularidades, en visiones muy locales que precisamente defiendan la tradición y que impidan que surjan líderes carismáticos, como lo señalan la segunda tradicional carismático, como está en la segunda línea, en la segunda fila, que precisamente contravengan, ¿no? Y que se opongan y que se desvíen del mundo tradicional y que lo traten de cambiar. ¿Y qué es lo que ocurre? Algo curioso, que esto es propio de los gobiernos que han sido revolucionarios. Hay un gobierno tradicional, llegan los líderes carismáticos, derrocan al gobierno tradicional, ellos llegan al poder, se transforman en gobernantes racionales, acatan leyes, crean normas, y luego ellos mismos generan un gobierno que se transforma en tradicional. Y así en el tiempo después llega otro carismático que los vuelve a dar vuelta y empezamos a dar esto como una vuelta al círculo. Y es curioso porque si ustedes se fijan, actualmente hay algunos pensadores liberales que sostienen que critican la Declaración de Derechos Humanos. Y esa Declaración de Derechos Humanos ya fue criticada por Burke en el siglo XIX. No era la Declaración de Derechos Humanos, sino la Declaración de Derechos del Hombre, ¿no? De Francia, porque decía que no se podían hacer ese tipo de declaraciones precisamente porque atentaba contra las tradiciones locales. Entonces, estar en contra de comisiones de derechos humanos que precisamente defienden las ideas del principio universales es propio de los conservadores. Y no sé si lo habían pensado o habían hecho ese clic. Y con eso tenemos un mundo para analizar lo que pasa en la actualidad en Chile. Y eso da para otro podcast. No sé si Da para están de otro acuerdo con podcast. eso o lo dejamos acá, porque Sí, aquí podemos seguir 2 horas más. yo lo Dejémoslo dejaría hasta para acá. otro podcast. Hay que dejar otro espacio para darle vuelta, pues, profe. Hay que dejar otro espacio. Sí. Bueno, continuamos la próxima sesión. Ya, pues, Muchas gracias por habernos escuchado. Suscríbanse y eso. compartan los videos, por supuesto. Sí. Denle me gusta, comparta, follow, todo. Suscríbanse al Esto lo canal si hacemos les gusta, obviamente, el contenido. Como dice el profe, lo hacemos con mucho cariño, con mucho de forma cariño. bien Eso es sincero. improvisada.
de forma bien improvisada. Pero tiene la y frescura, bueno, tiene la frescura del álbum de los Beatles, de Let It Be. Es fresco, está en vivo. Somos como los Beatles. Bueno, nos vemos entonces. Bye, bye.